Bienvenidos a todos los cafetaleros y cafetaleras a este nuevo episodio de su podcast. En el día de hoy hablaremos sobre la importancia de leer libros. En mi mano tengo el último libro que estoy terminando de leer, que se llama El poder de confiar en ti mismo, de Brian Tracy. Para los que están viendo el video en YouTube, lo estoy mostrando en este momento, pero para los que lo están escuchando por las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y Google Podcasts, pueden venir a YouTube y ver cómo es el libro. Realmente la portada se ve muy sencilla, pero como dice el dicho, no juzgues un libro por su portada. Muy bien. Bueno, la importancia de leer libros. Antes de comenzar con eso, voy a comentarles un poquito mi historia. Yo he sido una persona que realmente nunca he leído libros y básicamente siempre me han parecido aburridos, pero no hay que subestimarlos porque ellos son una fuente ilimitada de conocimiento, se podría decir en pocas palabras. Desde que he leído libros me ha ayudado mucho a entender cómo son las cosas, a madurar y a reflexionar en el mundo, en los pensamientos y en lo que tú eres. Así que, bueno, para eso he preparado hoy un libreto del cual les quiero mostrar. Y primero que nada, la lectura de los libros nos ayuda a expandir nuestros horizontes, a adquirir nuevos conocimientos a través de la lectura. Por ejemplo, hay muchos tipos de libros. Hay gente que prefiere leer libros de novela, otros que prefieren leer libros de historia, etcétera, etcétera. Si tú eres un noviciado o eres un novato en este mundo, pues yo te recomiendo que busques algo que te guste. Por ejemplo, bueno, ¿te gusta mucho ver películas? Pues puedes leer el libro de esa película, como por ejemplo el de Harry Potter. Es un libro que tengo muchos conocidos que me han dicho que es mucho mejor leerlo que ver la película porque explica explícitamente cómo pasan las cosas, entonces es mucho mejor. Además de eso, también podemos aprender culturas de diferentes países, hechos históricos y además cuando tú lees un libro, es como una magia, quizás esto tiene una palabra, pero realmente no la conozco en este momento. Cuando tú lees un libro, tú tienes en tu mente, tienes como la historia de lo que está pasando. Es como si tú estuvieras viviendo una película, pero en tu mente. Es algo muy, muy, muy gratificante, pero para llegar a ese estado tienes que estar muy concentrado y por eso es que quizás algunas veces la lectura es algo aburrido o algo que procrastinamos mucho. Bueno, además de eso, la lectura contribuye mucho a mejorar tu léxico y tu habilidad de comprensión. A medida que leemos, enfrentamos diferentes estilos de escritura como estructuras narrativas, lo cual nos permite desarrollar la capacidad de analizar las cosas que están sucediendo a un momento mucho más crítico. Leer libros nos ayuda también a mejorar nuestras capacidades de comunicación, tanto verbal como escrita, ya que nos expone a una amplia gama de vocabulario y léxico. Por otro lado, es importante saber que la lectura es o tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. Y esto lo puedo corroborar yo. En mi caso, me gusta mucho leer libros esto se llama desarrollo personal. Son libros que te ayudan mucho a saber el valor que hay en ti, tu potencial. Y bueno, Brian Tracy es una persona que quizás muchos conocen o pueden reconocer, pero no saben cómo se llama. Aquí se los presento.
Es el señor de, bueno, yo no utilizo TikTok, pero es el señor del TikTok o de los Reels que sale en blanco y negro escribiendo unos mensajes en una pizarra y te habla sobre cosas de la vida, etcétera, etcétera. Desde que lo vi, bueno, me gustó muchísimo y casualmente tiene también muchos libros, así que se los recomiendo. Em, es importante añadir que también ayuda a reducir la ansiedad y promover la relajación. Y esto lo puedo hablar desde mi experiencia propia, tal cual como mencioné anteriormente, cuando tú lees un libro, tu mente, o sea, tus pensamientos y todo lo que sucede a tu alrededor se pausa y entras en un mundo donde eres tú y las palabras. Suena como mágico, ¿no? De hecho, me lo acabo de inventar. Eh, entras como tú y las palabras, o sea, es como, no sé, se puede decir como cuando veíamos alguna comiquita o caricatura de pequeños que salía un niño que estaba leyendo y de repente la mente se le creaba como una imaginación grandísima y se perdía en eso. Bueno, realmente pasa eso también en la vida real. Nos ayuda mucho con la relajación, ya que pues al leer de forma palabra por palabra o enfocada, pues nos ayuda a calmar nuestra mente y pensamiento y además nos ayuda a desarrollar la capacidad de atención y permite concentrarnos en una tarea específica por más tiempo. Eso es muy cierto. Yo al principio que comencé a leer libros, pues se me hacía muy difícil estar enganchado en ello porque era como, o sea, ¿por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué no me pongo a ver un video, un resumen o algo así? Pero ciertamente cuando tú le agarras el hilo, cuando estás en el flow, como realmente se dice, ya tienes una capacidad de concentración realmente en analizar las palabras y en profundizar las frases que dice el libro, que realmente lo que pasa a tu alrededor no importa y estás en un estado de concentración tan grande que te ayuda mucho a salir adelante y a entender obviamente lo que está pasando. Y esta cosa pues te sirve como forma de entrenamiento para hacerlo también cuando estás, por ejemplo, estudiando o ya sea trabajando. Recuerden que la concentración es algo que es muy difícil. Creo que es una de las cosas que la gente normalmente no habla. La concentración es una habilidad que se desarrolla porque para estar concentrado en algo, tú puedes estar pendiente de algo, por ejemplo, puedes ver una película, etcétera, etcétera, pero estar realmente concentrado viendo la película no es lo mismo que solo verla ya, porque cuando estás concentrado estás viendo hasta el más mínimo detalle y entendiendo todo lo que pasa alrededor, más allá de los diálogos o más allá de lo que escenarios donde están los personajes. Entonces, básicamente, una de las importancias más eh, recalcables que se puede sacar aquí es que expande tus horizontes y mejora la habilidad de pensamiento crítico, promueve tu salud mental y mejora tus habilidades de concentración. Leer libros es una actividad que todos deberíamos incorporar en nuestra vida, ya que nos enriquece como individuos y nos ayuda a crecer intelectualmente y emocionalmente. Pues sí, estoy muy de acuerdo sobre eso. Yo creo que tenemos una amplia variedad de libros. Sinceramente creo que el sistema escolar, por lo menos que yo tuve, un momento de cafecito. Uf, qué rico. Bueno, siento que el sistema escolar que tenemos o por ejemplo, el que yo tuve, es un sistema escolar muy pobre que no nos enseña realmente el valor que hay de un libro, sino que nos lo dan como si fuera una especie de castigo. Es como,
ok, si no haces tu tarea, vas a tener que leer este libro de la página 1 hasta la página 20 y ese va a ser tu castigo y pues, o sea, si tú estás añadiendo el adjetivo castigo a algo que es positivo, a un niño que no entiende las cosas, o sea, no entiende para qué es un libro, o sea, yo ahorita, este libro me ha ayudado muchísimo a mí a entenderme y a madurar y pues ser una mejor versión de mí en este momento. Y te he puesto, no sé, lo que quieras, a que yo le doy este libro a un niño que tiene 7 años, no sé, vamos a ponerlo un poco más mayor, un adolescente que tenga 13 años, 14, y él no va a entender nada de lo que dice aquí, no va a entender por qué tengo que leer esto, o sea, qué voy a hacer con esas palabras. ¿Por qué? Porque no hay una madurez grande. Obviamente este no es un libro para niños, pero lo que voy es que, o sea, está mostrándole algo a alguien que ni siquiera va a poder interpretar bien. Entonces, así como lo digo, pues quizás si a ti no te gusta este tipo de libros de desarrollo personal o autoayuda, quizás deberías probar un poquito algo que te guste, como por ejemplo alguna novela, leer algo de ficción, hay libros también de historias interesantes, etcétera, etcétera. Yo creo que tal cual como tenemos en las películas y en las series hoy en día, también existen muchas categorías y tipos de libros que quizás te gusten. Eh, ¿Qué es lo que me ha cambiado a mí antes y después de leer libros? Pues primero que nada, leer libros es un hábito que tienes que desarrollar porque tal cual como hacer ejercicio, no es algo que tú llegas y lees, no sé, hoy voy a leer todo el libro, no, o sea, no sirve de esa manera. Hoy voy a leer una página tampoco, hoy voy a leer 2 páginas, pues puede ser que sí, puede ser que no. Lo realmente importante en este caso es tener una constancia y tener una disciplina. ¿Por qué? Porque en general no hace falta mucho ni hace falta poco, hace falta lo necesario. ¿Lo necesario según quién? Bueno, según tu tiempo. Por ejemplo, en mi caso yo me dedico diariamente a leer entre 1 hora a 45 minutos, a veces 30 minutos, dependiendo del tiempo, a leer un libro. Entonces, ¿qué pasa? Eso me da tiempo a mí necesario para asimilar, asimilar las palabras que estoy leyendo, entenderlas, reflexionar sobre ellas y aprender y, ¿por qué no también aplicarlas? Porque en muchos de estos casos, este tipo de libros te dan muchos ejercicios que tú puedes aplicar dentro de la vida real y bueno, pues puedes hacerlo directamente. Porque yo tuve un conocido que yo le recomendé uno de los libros, este no es el único libro que tengo, por allí tengo otros. Le recomendé un libro que se llama Hábitos Atómicos, se lo recomendé que si, no sé, hoy es domingo y estábamos en el día jueves y me dijo que ya lo leyó, yo como que, o sea, ¿ya lo leíste todo? O sea, está bien, claro, o sea, vamos a decir que tú tienes todo el tiempo del mundo o le quieres dedicar mucho tiempo, como tú quieras, o sea, no juzgo a nadie, cada quien con sus cosas, pero lo que sí yo digo es que si tú lees algo tan rápido, es como que tuvieras una serie de Netflix el mismo día que sale. O sea, tú la puedes ver, ah, qué interesante, ah, y ves el desarrollo del personaje y la historia y cómo termina y el final feliz o el final triste, lo que sea, y todo eso, pero ya dentro de una semana, 2 semanas la vas a olvidar. Es diferente que tú vayas siguiendo semana a semana un capítulo, que tú tengas ese hype, etcétera, etcétera. Sé que quizás no será el mejor ejemplo, pero la cuestión es que tú vas a retener más información de lo que pasó anteriormente, de que vieras, por ejemplo, el segundo capítulo. Entonces, por eso, esa ha sido una de las cosas más importantes que le puedo comentar acerca sobre esto.
Para leer un libro no necesitamos mucho ni poco, necesitamos suficiente dependiendo de tu tiempo. Generalmente, en vez de leer páginas, pues te recomiendo unos 20 minutos, 15 minutos, media hora. Sería un tiempo necesario. O sea, decir que no tenemos ese tiempo, pues simplemente tienes que dejar de utilizar tu teléfono en ese momento y bueno, serán cosas mágicas, créeme. Em, Además, con esto también protegerás tu memoria, ya que, como lo digo, tendrás una capacidad de concentración más grande que te ayudará a elevar tu memoria, a recordar las cosas que pasan. Yo te puedo decir algo, quizás si tú me hablas sobre una página de uno de los libros que he leído, quizás no recuerde qué es exactamente lo que dice la página, pero con solamente leer el título del capítulo o quizás con solamente leer una de las frases que tiene, ya al final ya sé cómo termina o ya sé qué es lo que va. ¿Por qué? Porque la capacidad de memoria que tengo en este momento es mucho, mucho mejor. Y además, mejora también tu rendimiento escolar. Por ejemplo, volvamos al caso de los niños. Eh, Cuando yo estuve en la escuela primaria y estuve en la secundaria o hasta mismo en la universidad, nunca me interesó leer ningún libro porque, bueno, por la razón que ya les expuse anteriormente. Pero creo que si fuéramos tenido la oportunidad de seleccionar un libro que nos gustara, ya sea con fines educativos o no, o con fines de lectura, porque quizás no pueden ser educativos, fines solamente de lectura, quizás me fuera llamado mucho más la atención, así que para ti, tú que quizás estás en esa etapa de tu vida donde estás en una escuela primaria, secundaria o inclusive en la universidad, te recomiendo que comiences a buscar un libro, comiences a buscar un libro que te guste, vamos a ponerlo como este, por ejemplo eh, los dioses mitológicos. Por ejemplo, ¿conocen el juego de God of War? Bueno, ese juego habla sobre Zeus, habla sobre Hades, sobre ese tipo de dioses, Poseidón, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos dioses tienen una historia y esa historia sería buena que quizás pues puedas verla eh, o puedas leerla para entenderla un poco mejor. Y quien quita, después de ahí puedes usar para otro. Porque realmente nunca, en el poco tiempo que llevo leyendo libros, nunca he sabido de nadie que me haya dicho a mí o que haya dicho en algún lugar, ah, me arrepiento de leer un libro. O sea, ¿no? Es como hacer ejercicio. O sea, así sea que tú hagas poco, que te hagas mucho, el hecho de simple hacer ya es algo que cuenta en tu vida, es algo positivo, es algo que quizás tú no ves ahorita, o sea, tu capacidad mental, tu memoria, tu conocimiento no crecerá de un momento para otro, pero te aseguro que te hará más feliz en un corto plazo. ¿Por qué? Porque tendrás una mejor forma de dormir, protegerá tu mente, reducirá tu estrés, aumentará tu creatividad también, porque aquí tengo un texto que les puedo comentar sobre un estudio. Aquí lo tengo. A ver. Ok. Una investigación de la Universidad de Toronto, Canadá, encontró que las personas que leen ficción experimentan una necesidad mucho menor de cierre cognitivo, lo que facilita el procesamiento de la información en general y la creatividad inspiradora. Entonces, eh, la Universidad de Emory demostró que los cambios de la conectividad cerebral persisten después de terminar el libro. Por tanto, es importante leer, se extiende mucho más allá de del mismo acto de lectura. Además, estos beneficios no se limitan a la edad o nivel específico educativo. Todos podemos mejorar nuestra mente
Simplemente sumergiéndonos en un libro de lectura es una forma accesible y disfrutable de mantener nuestra mente activa y saludable. Exactamente. Entonces, como le estoy diciendo, eh, la Universidad de Toronto, esto es en el año 2021. Universidad Emory de Toronto en el año 2021, pues hizo ese estudio y bueno, o sea, la creatividad, por ejemplo, en mi caso, yo soy un ingeniero de sistema, es una carrera que es muy técnica, es algo que tú necesitas tener una amplia eh, capacidad de resolución matemática y creatividad, pero la creatividad creo que muchas veces es más importante que hasta la lógica, porque, por ejemplo, disculpen, veámoslo de esta manera. En el momento que tú tienes un problema o tienes que desarrollar algo, generalmente nosotros tenemos, por ejemplo, la vía para hacerlo. Imaginen este sentido. Por ejemplo, yo tengo que lavar la ropa. Bueno, para eso tengo que, bueno, utilizo una lavadora, el- pues programo la lavadora, la cosa que tenga que hacer y eso tiene un tiempo. Después del tiempo, que es el proceso en nuestro caso, viene el resultado que es ya la ropa limpia, ¿cierto? Bueno, ahora imagínense eso, pero en un proceso un poco más creativo, un proceso que sea quizás un poquito menos de tiempo. Por ejemplo, bueno, tengo estos distintos pasos. ¿Qué podría hacer yo para acortar estos tipos de pasos o optimizar este tipo de pasos? Y ahí es donde entra la creatividad, porque quizás los modelos matemáticos o la lógica, cómo funcionan las cosas, ya la entiendes, pero no siempre 2 más 2 es 2, al menos en este ambiente, así que tú puedes tener una creatividad muy amplia para optimizar las cosas y hacerla de mil y una maneras. Es como, por ejemplo, vamos a verlo así. Yo quiero tener un resultado de 10. Ok. Necesito alguna ecuación, alguna suma, multiplicación que me dé 10. Ok. Vamos a hacer esto. ¿Cuánto es 5 más 5? 10. ¿Cierto? ¿Cuánto sería 8 más 2? 10. Ok. ¿Cuánto sería 5 por 2? 10. ¿Cuánto sería, por ejemplo, 100 menos mm, 90? 10. Entonces, para acortar esto o resumir esto, como puedes ver, tenemos muchas maneras de encontrar ese resultado, pero lo importante es la creatividad, porque yo ya sé sumar, ya sé multiplicar, puedo hasta ir más allá haciendo cálculos matemáticos un poquito más altos, pero lo que te quise demostrar con esto es que pude llegar al resultado de 10 de distintas maneras. Entonces la cuestión no es solamente entender una lógica de, ok, esto yo le toco un botón y el botón hace esto. No, o sea, la cuestión es entender cómo funciona todo para tener una creatividad grande, que es lo que, lo que las empresas realmente buscan, porque creo que hoy en día, como estamos ya en un mundo lleno de tanta tecnología, hasta inteligencias artificiales, creo que ya la creatividad está siendo mucho más valorada que lo que era antes. eh, Porque, bueno, o sea, si tú le preguntas a una máquina de inteligencia artificial qué sería esta cosa, pues ella te da mil y un cosas. Pero algo que no tiene es el sentido del humor, tiene sentimientos, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas cosas que aún, pues, hay diferencias con un ser humano, pero una de ellas es la creatividad. ¿Por qué? Porque para tener creatividad, como anteriormente lo dije, 2 más 2 no exactamente tiene que ser 4. O para encontrar el 4 no tengo que sumar toda la vida 2 más 2. Quizá puedo buscar otro, otro resultado. Bueno, entonces,
Aquí les tengo el top 7 de cosas. Bueno, aquí para ver, aquí tengo el top 7 de las cosas más beneficiables de la lectura según la ciencia. Número 1. Tonifica tu inteligencia. Un estudio en el Basket Center on Conditioned Brain and Languages en Colombia demostró que la lectura activa tonifica la inteligencia similar a un entrenamiento mental. Mm. Entonces, básicamente, en pocas palabras, para decirlo en lenguaje un poco más entendible, cuando estamos leyendo es como que si estuviéramos yendo al gimnasio, pero en el caso de hacer ejercicio para nuestros músculos del cuerpo, estamos haciendo ejercicio para nuestro cerebro. Así que tiene tal cual como puedes tener resultados de, no sé, hacer push-up, hacer ejercicios, etcétera, etcétera, pues mejora tu resistencia, mejora tu capacidad, mejora tu fuerza. Bueno, todo esto también lo mejora en el apartado mental del cerebro. Número 2. Te hace más feliz. Investigadores de la Universidad de Liverpool encontraron que aquellos que se identifican como lectores informan de estar menos estresados, menos deprimidos y con mayor autoestima y capacidad de enfrentar desafíos. Muy importante, te hace más feliz. ¿Quién no quiere ser feliz? Creo que esa palabra de ser feliz es algo tan subjuntivo o tan relativo que bueno, es algo que todos queremos, pero bueno, tenemos otro estudio de la Universidad de Liverpool que rectifica que te hace más feliz bueno, al estudio que le hicieron a los lectores activos que tenían de la universidad. Fomenta la empatía, fomenta la empatía. Y eso lo puedo hablar yo con mis propias palabras. Yo anteriormente era una persona muy cerrada y muy empática para para las demás personas, y desde que leo el libro me ha hecho, me ha hecho pensar en ser una persona más, en, o tener más empatía en mí mismo y hacia las demás personas, que me ha hecho socializar y abrirme mucho más. Así que es algo que es muy, muy, muy cierto. Número 3. Protege tu memoria, ya lo hablamos. Número 4. Te ayuda a dormir mejor. Bueno, eso sí es cierto. Yo últimamente en las noches cuando estoy teniendo problemas para conciliar el sueño, realmente lo que hago es agarrar mi libro, ponerme a leer, y es como, o sea, es que literalmente como el gimnasio. O sea, cuando tú estás haciendo ejercicio, 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 estás haciendo pesas, tus cosas, llega un momento donde como que tu músculo ya no da más, ya se va cansando, ya se va quedando así de esta manera. Bueno, así mismo va quedando tu cerebro hasta el momento que te duermas. Aumenta tu vocabulario. Uno de los estudios de la Universidad de Michigan demuestra que el léxico de las personas puede aumentar por el simple hecho de leer libros, lo que hace sonar o verse más profesional en cualquiera de los ámbitos de relaciones interpersonales. Eso es muy cierto. Eh, por ejemplo, mi léxico y la forma de la que hablo en este momento es muy diferente a la forma que yo lo hacía anteriormente, porque, bueno, obviamente he cambiado mucho, pero sí, te hace, te hace tener más opciones en tu mente y utilizar las palabras correctamente, quizás para sonar hasta más interesante, o simplemente te vas a ver mucho más profesional. Número 6, desarrolla tu creatividad, ya lo vimos. Y número 7, puede alargar tu vida. Bueno, esta sí se está un poquito relativo, no es exactamente como que vas a leer libros y alargar tu vida porque sí, pero te ayudará con experiencias de otras personas, ya que
recordemos que un libro está escrito por una persona o por un grupo de personas que im- escriben su conocimiento y tú adquieres el conocimiento de ellos y bueno, te ayuda mucho a desarrollarte y evitar problemas que quizás tengas en un futuro. Así que bueno, en resumen, la importancia de leer los libros radica en la capacidad de expandir nuestros horizontes, mejorar nuestras habilidades de procesamiento crítico, mejorar nuestra habilidad de concentración y mejorar nuestras vidas. No hay cosa negativa que se pueda encontrar al leer un libro. Recuerda, lo único negativo sería algo que no te gusta. Así que mi recomendación es, pues, pregúntale a un amigo, pregúntale a una persona que haya leído libros, qué libro te recomienda, quizás investigue un poco sobre eso y recuerda, para comenzar a leer un libro, no tienes que leer todo el libro todo el día, en una semana, etcétera, etcétera, con tan solo 10 minutos, 15 minutos al día, 20 minutos al día, 30 minutos, una hora, dependiendo de tu tiempo. Lo importante es hacerlo como un hábito de disciplina, hacerlo hoy y hacerlo mañana, continuarlo haciendo pasado. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a poder asimilar y desarrollar y entender las palabras que estás leyendo de este libro. Así que, bueno, eso es lo que hemos hablado hoy. Si has llegado hasta este punto, te voy a pedir que por favor te suscribas, que le des al botón de like, que compartas con tus amigos y familiares. Y bueno, recuerden que pueden escucharnos en YouTube, en la plataforma que estamos en este momento. Pueden escucharme en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcasts y Google Podcasts. Son las 5 plataformas en las que estoy aquí en este momento. Y para despedirme, les tengo una pequeña frase. Dejas de ser un niño en el momento que te das cuenta en que nadie va a venir por ti. En ese momento te das cuenta que tienes que enfrentar la vida y que los problemas y las cosas que tienes dependen de ti. Muchísimas gracias. Nunca paren de aprender. Hasta luego.